Vamos a dar inicio a una nueva entrevista. Saludamos a Arturo Changana Arroyo. Él es médico psiquiatra del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, con quien vamos a hablar el día de hoy, justamente 1 de mayo, Día del Trabajo, la salud mental en el entorno laboral. ¿Cómo está, señor Arturo? Un placer tenerlo aquí en el noticiero para hablar de este tema tan importante, pero además necesario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación y feliz Día del Trabajador. Así es, de igual manera un feliz día para usted también. Y vamos a hablar sobre estos aspectos claves, ¿no? Para mantener una salud mental, bueno, favorable, ¿no? Digamos, ¿cuáles son estos aspectos a tener en cuenta en el entorno laboral? Bueno, hay que considerar que contar con un trabajo es pues, favorable para el estado de salud mental porque asegura el ingreso económico de una persona, pero también puede ser un factor de riesgo, dependiendo sobre todo de factores organizacionales. Así digamos, es un tema importante y cada vez más tiene una mayor relevancia a nivel social, ¿no? El tema de la salud mental, en este caso, en el entorno laboral. Ahora, hay que tener en cuenta también cuáles son los factores, digamos, que podrían afectar la salud mental, porque siempre se habla de los aspectos positivos o la mayoría de las veces, pero ¿cuáles serían, digamos, estos factores que podrían afectarla? Claro, en primer lugar está la sobrecarga laboral. Se ha visto Ujú. que trabajar más de 48 horas semanales provoca un grado de estrés laboral, de síntomas de ansiedad, depresión, el hecho de tener también una falta de claridad en las funciones laborales, el hecho de no tener una autonomía para desempeñarse adecuadamente, también genera una afectación del estado de salud mental. Las condiciones precarias, la inseguridad laboral, el hecho de contar con contratos de trabajo inestables o en realidad no tener un contrato de trabajo, estos famosos contratos por terceros o locadores de servicios en los que no hay una garantía de continuidad laboral. Y también uno de los factores que afecta considerablemente el estado de salud mental son los conflictos laborales, sobre Ujú. todo el hostigamiento laboral o el hostigamiento sexual. Claro, los conflictos interpersonales que se pueden dar en el día a día justamente por esa interacción que existe, pero cuando usted habla de estos aspectos, digamos, negativos, también digamos, estas estrategias deberían de trabajarse con el empleador, ¿no? A través de la empresa, por supuesto, para que quizá trabajen justamente para fomentar el bienestar o la salud mental. Correcto. Si bien es cierto, para la aparición de un problema de salud mental, dígase depresión, Ujú. ansiedad, burnout o casos de hostigamiento laboral, hay características individuales que van a provocar la aparición de este problema. Múltiples estudios han encontrado que son las condiciones organizacionales o del entorno laboral las que van a provocar pues esta aparición de problemas de salud mental y por lo tanto son los empleadores, Ujú. son las oficinas de recursos humanos, las áreas de salud ocupacional, quienes deben estar atentos ante cualquier cambio que tenga un trabajador o que haya una alteración de la funcionalidad de un área específica para hacer una intervención. Lo más importante, como todo en medicina, es la labor preventiva, es Por prevenir antes supuesto. que aparezca algún problema, ya que sea visible y que genere problemas en un corto, mediano o largo plazo. Así es, vamos a hablar de la prevención justamente ligadas a estas estrategias para poder fomentar la salud mental en los trabajos, pero quiero también preguntarle si usted tiene conocimiento sobre cifras, ¿no? Que digamos medyen un poco esta salud mental de los trabajadores en el Perú. Con precisión, en el Perú no contamos con datos relacionados a patologías relacionadas a condiciones laborales, Ujú. pero hay algunos estudios que encuentran que aproximadamente el 42.000 trabajadores en el año 2022 ha presentado síntomas de estrés relacionados Ujú. a condiciones laborales y que en algún momento de la vida laboral una persona puede presentar problemas de salud mental, ¿no? 50% de los trabajadores reportan problemas de salud mental relacionados a temas laborales. Y cuando se presenta, digamos, estos problemas de salud mental, ¿podría, digamos, la empresa
otorgarle algún descanso también médico, por decirlo así, como cuando tenemos alguna afección no física. ¿También se puede dar esto o no hay una forma, digamos, de poder, digamos, comprobarlo, o se tendría que hacer algunos exámenes para que finalmente pueda descansar el trabajador? Ok, qué buena pregunta porque he visto personas que laboran en su centro en su Ujú, centro de trabajos y que han tenido dificultades cuando han presentado grados de estrés muy intensos, ujú. que incluso ya contando con un diagnóstico de un trastorno depresivo, de ansiedad, y los empleadores no aceptan los descansos médicos que los psiquiatras otorgamos o que los médicos ocupacionales otorgan porque hay mucho estigma todavía en cuanto a la salud mental y consideran que una persona con depresión o ansiedad o un grado de estrés laboral pone en peligro su seguridad en el puesto laboral y por lo tanto de la compañía. Y realmente es un problema bastante extendido, pero en general si una persona puede tener un descanso médico Ujú. otorgado por un psiquiatra, un médico ocupacional o un médico general para asegurar la recuperación, tal como se extienden descansos médicos para problemas osteomusculares o problemas digestivos, también se puede otorgar descansos en casos de patologías mentales. Así es, porque muchas veces podemos ver que los empleadores se tornan un poco reacios a este tipo de permisos, cuando en realidad lo que va a causar que un trabajador tenga un bienestar o salud mental pues en buen estado, ¿no? Va a sumar a la productividad, a la efectividad y a la eficacia también al momento de trabajar, y creo que eso tiene que tomarse en cuenta. Correcto. Se suele ver resultados o afectaciones en el corto plazo, pero no se suele ver los resultados que van a tener en cuanto a la productividad en un mediano o largo plazo. Justamente por esa razón, los países desarrollados, sobre todo los países nórdicos, Finlandia, Suecia, han reducido considerablemente las horas de trabajo a la semana. Ujú. En el Perú, la ley dicta que se debe trabajar entre 36 a 48 horas semanales, pero los funcionarios de estos países que les menciono han reducido las horas de trabajo a 24 horas a la semana, incluso se trabaja solo de lunes a jueves y están más aún considerando la posibilidad de que los trabajadores solamente asistan de lunes a miércoles y que el resto del tiempo garanticen que van a tener una vida libre de carga laboral y por lo tanto dedicarse a mantener y preservar un buen estado de salud mental, tanto para sí mismo como para su familia. Perfecto. Tenemos que terminar la entrevista, pero no me quiero ir sin hacer una pregunta bastante relevante, por favor, y le pido que me responda muy breve, rápidamente, doctor Changana Arroyo, respecto a una recomendación, a la parte preventiva, alguna recomendación que usted le pueda brindar a nuestra audiencia, por favor. Claro que sí. Es importante que los empleadores entiendan que la sobrecarga laboral es un factor muy importante para el desarrollo de patologías mentales y por lo tanto reducir las horas de trabajo, Perfecto. las actividades que no son imprescindibles para las funciones es importante. Que una persona también tenga tiempo para realizar actividades físicas, mantener un buen estado de salud, Perfecto. ¿no? De alimentación saludable, el Sí. hecho de dedicarse a actividades lúdicas, a compartir tiempo en familia y también a tomar prevención en cuanto a casos de hostigamiento laboral, de acoso laboral, maltrato psicológico o acoso Tenemos, sexual. También son políticas imprescindibles que toda empresa debe implementar para prevenir este tipo de casos y perfecto, no afecte la salud mental de sus trabajadores. muchas gracias. Se nos ha ganado el tiempo. Le agradezco mucho por toda esa información que usted nos ha brindado a través de la entrevista. Gracias.